buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Territorio Viajero. Hoy viajamos, pero viajamos cerca, aquí dentro de la propia Comunidad de Madrid, en concreto dentro de la ciudad de Madrid. Estamos en el espacio Ventas, probablemente uno de los espacios más singulares que podemos encontrar dentro y fuera casi de todo lo que es el contexto de espacios relacionados con el mundo de los eventos, tanto en Madrid como fuera. Estamos en plena calle Alcalá, estamos en el 182, aquí justo al lado de la Plaza de Toros de Ventas, y estamos en un lugar que parece prácticamente una isla dentro de lo que es esta locura de la ciudad de Madrid. Estamos casi celebrando algo, celebrando primero que estamos recuperando datos que necesitábamos que se recuperaran desde hace algún tiempo, y estamos también celebrando el que el turismo de Madrid, y sobre todo el turismo relacionado con la comunidad, con el mundo del maíz, con el ocio en Madrid, y en general todo lo que es la oferta, tanto cultural, gastronómica, maíz, incluso lo que es la oferta de ocio para individuales, ha aumentado en Madrid, y ese es hoy nuestro pretexto para estar aquí. Damos las gracias a OPC Madrid, que ha sido quien nos lanzó el reto de decir, bueno, nos atrevemos a hacer un programa para hablar de cómo estamos dentro de Madrid, hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo queremos estar, y aceptamos el reto y nos vinimos aquí para, entre todos, tratar de en una hora aproximadamente de ver cómo estamos, hacia dónde vamos y cuál ha sido esa travesía para estar en el momento en el que nos encontramos, que es un momento, entendemos todos, bastante dulce y que probablemente, si seguimos en esta línea, seguirá siendo mucho más dulce. Hoy tenemos con nosotros aquí a los dos máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y de hecho tenemos a Héctor Coronel, el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar este ratito con vosotros. Y Luis Martín, que es el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Madrid, como concepto, prácticamente durante años, la ciudad de Madrid iba haciendo una campaña por independiente, la Comunidad de Madrid iba haciendo una campaña de alguna manera por independiente, pero desde hace algún tiempo os unisteis en una iniciativa que al final ha llevado a Madrid a consolidarse casi como un destino turístico, a pasar de una ciudad de paso a ser una ciudad prácticamente que se está convirtiendo en un lugar de ocio, en un lugar de esparcimiento, no solo para la gente que viene de fuera, sino también para los propios locales, así como un destino más y un destino de turismo de negocios realmente importante y potente. La travesía ha sido larga, que yo creo que llevamos muchos años entre todos trabajando para que esto sea así. La parte privada, que está también representada hoy aquí en este programa, con los que hablaremos luego, pero también la parte pública, que es una parte esencial para que todo lo que hay dentro de lo que es la comunidad, el ayuntamiento, todos los recursos terminen siendo, lógicamente, conocidos por el gran público, porque sois vosotros los que tenéis, en este caso, ese reto por delante. Héctor, vamos a empezar por ti por una cuestión de proximidad. Estás más cerca de mí aquí en el cheslón este maravilloso que nos han puesto aquí en el espacio Ventas, pero también porque quizás Madrid es un poco ese epicentro, ¿no? Es el lugar desde el cual surge todo y al final casi de alguna manera un poco retórica podemos decir que muere todo. Héctor, una travesía larga, ¿no? Porque al final Madrid, como veníamos comentando, una ciudad casi de paso, un lugar en el que ni siquiera la gente de nuestro alrededor consideraba que había una oferta ni cultural ni arquitectónica, ¿no? ni gastronómica que mereciera la pena perder más de apenas media jornada para venir a una obra de teatro y volver y poco más. Sin embargo, en los últimos años, no solo con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Espacio de la Luz, ya venís trabajando mucho tiempo en poner en valor ese patrimonio arquitectónico, cultural. Este plan estratégico al final lo que trata es de identificar y potenciar lo que es la identidad de Madrid como destino. Aquí contamos que ha habido como 3 revoluciones, podríamos decir. Puede ser alguna más seguramente, pero ha habido sin duda en estos últimos años una revolución en términos de hotelería. En Madrid han aparecido players que no existían anteriormente, ni siquiera en España, y esto es verdad que nos han puesto en el nuevo mapa de la demanda turística mundial. Cadenas internacionales de grandísimo prestigio, que precisamente Madrid quizás adolecía, ¿no?, de ese nivel de lujo, de ese nivel de excelencia en algunas cadenas hoteleras. No quiere decir esto que no tuviéramos una muy buena planta hotelera, que la tenemos y la teníamos, además una planta
hotelera que también hizo un gran esfuerzo desde hace ya varios años, después de la anterior crisis, en la que hizo una gran transformación, actualización de servicios y en la que, comparado con cualquier otro destino de Europa, yo creo que es una oferta imbatible, ¿no? Pero sí es verdad que hay cadenas hoteleras que tienen una esencia, que tienen una juventud, que han nacido en un ADN pues mucho más en el segmento de la alta gama y que nos han aportado mucho a Madrid, en este caso, por esa visibilidad y esa penetración en mercados pues más de largo radio y mercados estratégicos a los que nos queríamos orientar, como son precisamente el asiático o incluso en Oriente Medio o Latinoamérica. Vamos a ver un poco desde esos indicadores, que eran los primeros que teníamos, ¿no? Para poder seguir creciendo, porque si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles eran esos primeros datos que había que tratar de batir? Pues bueno, lo has comentado antes, ¿no? El Madrid como entrada, como puerta de entrada de muchos mercados, sobre todo el latinoamericano. Al final hay una serie de mensajes que yo creo que han calado en un poco la opinión pública, en el turismo en general. El que seas puerta de entrada pues quiere decir que entras y sales, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta cambiar esto y hacer de Madrid, visibilizar Madrid como un destino final. Creo que Madrid merece más de 2 noches, 2 noches 17, con 17 es en el anuario del 2019 la estancia media. Este es el primer indicador que nos dice ya pues cuál es el tiempo que pasan los turistas en Madrid. Yo creo que a cualquier persona que conozca Madrid en 2 noches no ha conocido Madrid. Esa es la realidad y esto es uno de los principales indicadores que queremos cambiar e incrementar, desde luego, ¿no? Por eso en todos nuestros mensajes pues van invitando a los turistas a que por lo menos pasen 4 o 5 noches en la ciudad de Madrid. El segundo indicador es el gasto. A diferencia de otras grandes ciudades españolas o incluso capitales europeas, nuestro nivel de gasto, por los estudios de Gatur, está muy, muy por debajo del que tienen las principales capitales, ¿no? Y entonces, si queremos ser uno de los grandes, pues tenemos que atraer ese perfil de turista que esté dispuesto a gastar más dinero. Y aquí, pues, tenemos otra serie de indicadores también, como que en los modelos históricos, cuanto más hoteles de 3 estrellas ha habido en la ciudad de Madrid, hemos tenido menor estancia media, con lo cual hay una correlación, es decir, los últimos hoteles que se han abierto en los últimos años pues han sido todos en hoteles de 4 o 5 estrellas. Esto nos impacta en la estancia media automáticamente, pero también al mismo tiempo obviamente en el gasto, ¿no? Al hacer de Madrid un destino mucho más aspiracional, el potenciando nuestra seña de identidad, nuestros valores, nuestros principales atributos, conseguimos que perfiles de turistas que están dispuestos a gastar más dinero en el destino, y no solamente nos referimos al turismo de lujo, nos referimos al turista intelectualmente cultivado, ese turismo de alto impacto que hablamos. Turismo de alto impacto que aporta a toda la cadena de valor, no solamente que viene y gasta en un determinado comercio, sino que gasta en cultura, que gasta en patrimonio, que gasta en experiencias, en definitiva, ¿no? Este es el turismo de alto impacto que queremos atraer, ¿no? Por tanto, esos 2 indicadores han sido principalmente nuestros principales drivers a la hora de definir este plan estratégico. De todas maneras, para crecer como destino también tienen que estar involucrados todos los actores, ¿no? Quizás hace unos años, y haciendo esa mirada retrospectiva, quizás nosotros como actores dentro de lo que es el esquema del turismo a nivel global no terminábamos de creernos que Madrid podría llegar a ser lo que es actualmente hoy. No hay más que darse una vuelta por el centro, ver cómo ha ido cambiando todo el casco histórico, cómo se ha ido renovando, cómo muchos de los comercios también han ido aceptando ese nuevo reto, ¿no?, de cara al futuro, con una visión estratégica a más largo plazo, pensando en precisamente crecer como destino como tal. Y luego también la oferta, en este caso cultural, ya sea a nivel patrimonial o incluso a nivel de ocio, se ha incrementado de una manera notable. Para eso también estos actores tienen que creérselo de la mano de vosotros, ¿no? Que vosotros sois ese primer punto de enganche, o ese banderín de enganche, para que todo el mundo crea que Madrid va a seguir creciendo, en este caso de la mano con el apoyo de las instituciones. ¿Lo veis así también? Hay muchísima más interacción entre lo que es la promoción pública y esa consecución dentro de lo que es el ámbito privado. Yo creo que Madrid está viviendo el mejor momento en alineación de lo que es el sector público y el sector privado, diría. Hay un gran compromiso de todos los componentes, ¿no?, de lo que es la cadena de valor del turismo, sobre todo de la actividad privada, en la que hacía mención antes al plan estratégico. Sí, yo creo que algo tiene nuestro plan estratégico, es que ha querido ser un plan con una visión muy ambiciosa,
y esa ambición, cuando viene desde el punto de vista de la administración pública, conociendo muy bien el destino y digamos la potencialidad de nuestro destino Madrid. La tenemos, podemos estar perfectamente en un nivel de conversación de ciudades como Nueva York, Londres y París. Esa ambición es la que ha hecho que el sector privado se una a ese proyecto, porque realmente pues todas estas grandes inversiones hay que rentabilizarlas, y cuando la administración pública, ya no es que estemos detrás, es que estamos delante, liderando este impulso e invitando a que todo el mundo se sume, ¿no? Y en esta comunicación yo creo que es estratégica. Yo creo que es un modelo, un caso de éxito, ¿no? de la situación que está viviendo Madrid en esta colaboración público-privada, ya no solamente dicha, sino también pues bueno, puesta de manifiesto a través de diferentes iniciativas, ¿no? Que se han puesto en marcha tanto en conjunto con la Comunidad de Madrid, como es el caso de Madrid Turismo by IFEMA, o a través del Consejo Local, que se ha presentado recientemente también como una parte, también una plataforma y una mesa de colaboración y de comunicación bidireccional para pues seguir trabajando juntos en la mejora del destino. ¿Cuál consideráis vosotros que ha sido ese punto de inflexión para que realmente Madrid se haya convertido, o podamos hablar, como has comentado antes, a la altura de cualquier otra capital del mundo conocido como referentes dentro del sector turístico? Bueno, yo creo que, haciendo mención a la pandemia y sobre todo en el pasado más próximo, que es prácticamente esta legislatura y desde el plan estratégico, ha habido un factor que no estaba en los planes de nadie, que es una pandemia. Esa pandemia pues al final ha traído cosas terribles y también pues ha traído oportunidades. Yo creo que la decisión, tanto a nivel de comunidad como de ciudad, de que Madrid no se cerrase, que la actividad económica, la actividad empresarial continuase, a diferencia en otros destinos donde, pese a tener restricciones y tener pues otra serie de medidas, no consiguieron primero ni frenar la curva de contagios, pero al mismo tiempo sí bloquear y cerrar la actividad y lo que el ser humano, ¿no? La vida de las ciudades y de las personas. Esto en Madrid ocurrió pues el hecho de que no cerró y nos dio una visibilidad creo que muy importante y definitiva para ese posicionamiento, ¿no? Y cuando en ningún sitio prácticamente en Europa podías salir, en Madrid se podía salir con restricciones, con cuidado, pero se podía salir a un museo, se podía ir a un teatro, se podía ir a una terraza de un restaurante o incluso luego ya después a los propios restaurantes dentro, y esto yo creo que fue el punto de inflexión definitivo, ¿no? A partir de aquí, determinadas decisiones unidas y planteadas en este plan, como es el atacar a los mercados de largo radio, cuidar muy mucho a los mercados maduros, sobre todo que tienen más aportación. Estoy hablando de Estados Unidos y Latinoamérica, en particular México, que escaló una posición incluso durante la pandemia. Los mexicanos siguieron viajando y mucho a la ciudad de Madrid y pasaron de la posición 6 a la posición 5 por llegadas, con lo cual al final tuvimos un incremento notable, y ahí es donde están esas grandes oportunidades y donde le empezamos a dar un poco la vuelta a todos estos indicadores que hablábamos antes. Hablamos de Madrid Turismo by IFEMA, es decir, una iniciativa de carácter conjunto, y yo creo que ahí, Luis, vosotros jugáis también un papel absolutamente fundamental. Quizás Madrid es ese gran escaparate por ser la capital, porque prácticamente es donde se acapara una buena parte de esa capacidad hotelera, pero la Comunidad de Madrid siempre ha tenido una oferta cultural, gastronómica, natural y patrimonial realmente poderosa, que puede venir como complemento o incluso como destino en sí mismo. Y de hecho en la propia pandemia, y no vamos a seguir hablando de ella porque realmente yo creo que es un momento en el que tenemos que empezar a mirar hacia adelante, también los propios madrileños han ido redescubriendo, si no descubriendo, todos esos valores que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, una riqueza patrimonial, natural, envidiable. ¿Cómo abordáis, en este caso, no solo la promoción, sino también, en este caso, la consolidación de ese turismo en torno a lo que es la propia capital? Pues mira, yo creo que el gran cambio que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Y comentaba Héctor, y ese punto de inflexión que está viviendo el destino Madrid, es creernos que somos un gran destino vacacional. Ya no somos un destino city break para mercados europeos, ya no somos puerta de entrada, somos un gran destino vacacional con una oferta variadísima a nivel patrimonial, cultural, la agenda cultural y de ocio, que es fundamental,
que es probablemente uno de nuestros principales activos, la oferta gastronómica, el turismo de compras, etcétera. Yo creo que ese cambio de mentalidad es fundamental. Estamos muy alineados con el Ayuntamiento de Madrid, estamos muy alineados con el sector privado, porque es realmente lo que nos va a permitir crecer en estancia media, en gasto turístico y, por supuesto, orientarnos especialmente desde un punto de vista de inversiones en promoción turística a esos mercados lejanos, como puede ser Asia, Oriente Medio, más allá de esos mercados americanos, en los que el potencial de crecimiento, el interés de atracción para un destino como Madrid es completamente fundamental. Muchas veces cuando hablamos de turismo y Madrid, cuando hablamos de qué pasa más allá de la M30 o de la M40, pues bueno, está cambiando el paradigma, ¿no? Es decir, ya esos destinos no son excursiones de algún turista internacional o no es el centro de ocio, de esparcimiento de un día del madrileño los fines de semana, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es alrededor de, contamos y tenemos la suerte de ser uno de los principales destinos culturales del mundo. Es decir, tenemos la ciudad de Madrid, que es un destino maravilloso, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde hace 2 años, tenemos el Monasterio San Lorenzo del Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares. Aparte de eso, tenemos espacios naturales también, Patrimonio de la Humanidad natural, como puede ser Allo de Montejo. Tenemos también un entorno muy cercano, incluso en otras provincias, otros destinos Patrimonio Mundial culturales, que también nos hacen muy potentes desde un punto de vista de promocionarnos en esos mercados lejanos. Y luego tenemos otros municipios que nosotros llamamos, acogemos bajo esa marca de Son Bellas de Madrid, como puede ser Chinchón, Buitrago de Lozoya, Rascafría, que son unos destinos bastante competitivos y muy interesantes y a veces muy desconocidos incluso por los propios madrileños. Y eso configura pues un grandísimo destino, muy bien conectado, todo está muy cerca, con una oferta maravillosa, y yo creo que hace y nos hace avanzar a ir convirtiendo a Madrid en un destino vacacional alrededor del concepto de la cultura y del ocio. Podríamos decir que, por un lado, somos complementos los unos de los otros, pero también en los últimos años estáis trabajando mucho para que la propia gente del entorno, no solo de Madrid, sino también alrededor de Madrid, conozca la comunidad como tal, porque hay una biodiversidad muy interesante, un montón de biotopos completamente distintos de norte a sur, hay muchísimas posibilidades incluso de avistamiento de fauna, incluso de grandes animales dentro de lo que es el contexto nacional, y no vamos a hacer referencias porque todavía es un sector que se tiene que terminar de consolidar, pero también estamos hablando de un Madrid rural que tiene una identidad propia, que también es parte de Madrid como tal y que se ha consolidado en los últimos tiempos, no solo Chinchón, sino también otros destinos, como una alternativa de ocio cercano a estar en un Madrid de compras, ¿no?, por decir de alguna manera, y para tratar de ver también nosotros mismos ese otro Madrid, esa otra realidad cultural y etnográfica que está apenas a esos 30 minutos. Al final, ¿Madrid se convierte casi en un enemigo o es un complemento ideal para poder seguir trabajando juntos? Totalmente, es un aliado perfecto. Es decir, por un lado, cuando trabajamos ese turismo internacional, el poder dirigirnos con una propuesta de valor muchísimo más amplia y con muchísimas más propuestas, yo creo que nos hace muchísimo más competitivos, tanto para el segmento vacacional como para el segmento MAIS, ¿no? Tanto Ayuntamiento de Madrid como Comunidad de Madrid estamos perfectamente alineados. Y para ese mercado más nacional, incluso ese mercado regional, es decir, no podemos olvidar que Madrid es el mayor mercado emisor de turistas del sur de Europa, probablemente, ¿no? Es decir, al final los propios madrileños realizan 6-7 millones de pernoctaciones cada año dentro de su propia comunidad autónoma, más de 30 millones de excursiones que realizamos dentro los madrileños cada año, que nuestra labor es que no sean solamente excursiones, sino ir trabajando para que sean estancias un poquito más largas. Nosotros, a la hora de contar y ordenar toda esa oferta, trabajamos alrededor del concepto, la marca Mazo Rural, que es ese Madrid que no te esperas, ese Madrid natural, rural, y siempre enfocado a vender 4 comarcas destino. Es decir, tenemos que pasar de esa venta de un municipio por un lado, una actividad por el otro, a que cualquier persona, ya sea madrileño, sea de otra comunidad autónoma, incluso un turista internacional, entienda que hay 4 grandísimos destinos naturales, rurales en la Comunidad de Madrid, como Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste,
y Las Vegas y la Alcarria madrileña, cada uno con una identidad diferente, con una propuesta cultural, gastronómica, de enoturismo, de turismo activo, completamente diferentes. Son comarcas que en muy poquita extensión y muy cerquita de la capital pues ofrecen una oferta muy variada. Yo creo que el secreto es dejarse llevar y conocer cada una de esas comarcas durante varios días en viajes independientes. De alguna manera somos privilegiados, ¿no? En la época de la berrea podemos escuchar la berrea apenas a unos kilómetros del centro de Madrid, o podemos tomarnos un café en esa localidad de Chinchón, que no es a lo mejor quizás un referente desde el punto de vista del sector maíz, que busca a lo mejor otro tipo de complementos, pero sí también es un complemento idóneo para crear esa oferta conjunta, que al final no deja de ser esa oferta única que tiene dos partes, una hacia afuera y otra hacia adentro. ¿Somos conscientes, la gente de Madrid, de esa suerte que tenemos, pudiendo disfrutar de cosas tan interesantes y de ese patrimonio, no solo material, sino también humano, gastronómico, tan cerca de Madrid? ¿O todavía el madrileño sigue haciéndose distancias más largas y no nos quedamos en la comunidad? Pues yo creo que queda todavía mucho por contar, y también es importante hacer hincapié que en los últimos 5 o 10 años la oferta de estos municipios ha dado un salto cualitativo importantísimo. Es decir, hay probablemente algunos destinos gastronómicos, ¿no? Puede ser Chinchón o Patones de Arriba, ¿no? Que son prácticamente destinos gastronómicos que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero van surgiendo otras actividades, otras experiencias, como puede ser turismo micológico, con luego experiencias de cocina o alrededor de productos turísticos alrededor de las carnes de Guadarrama. Es decir, tenemos una cantidad de oferta que se va configurando en los últimos años alrededor de ese Madrid rural, que es muy interesante y todavía muchísima gente no lo conoce, ¿no? Nosotros, cuando tratamos de contar, es difícil contarlo, pues que es el único lugar del mundo donde pues hacer turismo rural y tener un museo Picasso, un Buitrago de Lozoya, que puedes conocer, puedes hacer una cata de vino en un barco en el pantano de San Juan. Tenemos más de 20 bodegas visitables en la Comunidad de Madrid. Tenemos experiencia de todo tipo, más allá de las plazas de los pueblos que igual son más conocidos, o de aquellos monumentos que probablemente el madrileño ya conoce, ¿no? Hay muchísimas experiencias, muchísimas actividades, y es lo que tratamos de dar a conocer alrededor de esta marca o este producto que es más rural. Hemos hablado de patrimonio, de gastronomía, de turismo con otras diversas modalidades, como puede ser el turismo activo, el turismo enológico, que obviamente cada vez va buscando más efectivos. Esto al final es ese complemento que estábamos buscando para, primero, que la gente que venga pueda tener una estancia más larga dentro de lo que es la propia Comunidad de Madrid, y segundo, para ese sector que hoy nos acoge aquí, que es el sector maíz, como una oferta complementaria relacionada con esas nuevas modalidades de turismo activo que van en muchas ocasiones tratando de fomentar diferentes valores dentro de los diferentes niveles de la empresa, que al final es ese complemento que a lo mejor otras grandes capitales no tienen por la distancia tan grande que tienen para poder llegar a destinos tan privilegiados como los que tenemos. Ese sería un poco esa gran diferencia entre otros destinos y el nuestro, es decir, aquí lo tenemos todo a tiro de piedra, ¿no? Como utilizando un término cercano. ¿Ese sería un poco la estrategia que se está desarrollando? Por un lado, en cuanto al mercado más vacacional, evidentemente trabajamos conjuntamente para atraer esos mercados lejanos y que su destino, quizás no único, a veces es único, mercados como pueden ser los iberoamericanos, pero que ya pasen 4, 5, 6 noches en Madrid. Y en ese momento ya tiene sentido que uno de esos días, o 2 incluso, empiecen a realizar actividades fuera de la ciudad de Madrid. Y desde el punto de vista maíz, evidentemente es una ventaja competitiva importantísima, ¿no? Tener tantísima oferta, y también las infraestructuras de transporte, la conectividad. Es decir, aparte de estar muy cerca, es muy fácil llegar a experiencias de todo tipo en una bodega, en un entorno natural, conocer un recurso cultural, ¿no? Y yo creo que para que crezca este segmento, probablemente más en la parte de incentivo, toda esta oferta es importantísima, ¿no? Y por supuesto también poder celebrar pequeñas reuniones, pequeños congresos o eventos fuera de la ciudad de Madrid, aportando evidentemente pues otro tipo de ofertas de recursos o incentivos a estos clientes del segmento corporativo. Me imagino que todo esto a nivel global, entre ambos, me da igual quién conteste ahora, entraña una complejidad importante, ¿no? Porque no podemos solaparnos en cuanto a lo que son las diferentes funciones, tenemos que poner en valor todo el patrimonio y lógicamente encontrar esos elementos de conexión entre ambas instituciones. ¿Cómo se desarrolla ese ámbito o cómo se desarrolla esa gestión, no solo del recurso, sino también de la promoción conjunta?
Bueno, pues hablábamos de la colaboración público-privada, pero también tan importante la colaboración público-pública, ¿no? Y yo creo que también pues hay una excelente sintonía con la Comunidad de Madrid. La comunicación es permanente y eso es lo que nos está permitiendo pues a la hora de definir nuestras estrategias más particulares a nivel de ciudad y entiendo que a la comunidad también pues el diversificar, ¿no? Y el tratar de buscar esos puntos donde antes éramos puntos a lo mejor de solapamiento o puntos para que en lugar de ser suplementarios sean complementarios, ¿no? Y bueno, pues en las estrategias o en las acciones internacionales ya nos hemos organizado pues para distribuirnos un calendario de acciones y de ferias en las que podamos distribuir de una manera mucho más óptima los recursos disponibles. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Y luego pues también tenemos ahora el nuevo convenio Comunidad y Ayuntamiento al que hacíamos mención antes, pues que también supone una plataforma de gestión de todo estos recursos públicos, pero a disposición de lo que es el sector privado, ¿no? Y lo cual pues también nos está haciendo tener una comunicación permanente, no solamente comunidad ayuntamiento, también con el sector privado, el trabajar propuestas de manera conjunta entre todos. Yo creo que tenemos los objetivos súper claros, ambas instituciones, el sector igual, y al final de lo que se trata es de ponernos a trabajar. A nosotros en este caso pues hemos tenido la oportunidad de poner a disposición una serie de recursos económicos que anteriormente pues nunca se habían propuesto. Además también una plataforma jurídica que dé también seguridad a este convenio y también dé esa visibilidad y ese voz y voto al sector privado a través de una mesa de expertos, y son iniciativas que vienen del sector privado que nosotros lo que hacemos es de alguna manera pues ordenar, priorizar, asignar una cuantía económica y ejecutarlas, ¿no? Si calendarizamos la oferta turística, probablemente tanto unos como otros tenemos un montón de cosas que ofertar. La desestacionalización, que es uno de los grandes ejes, pasa por tener recursos disponibles prácticamente durante todo el año. En el caso de la Comunidad de Madrid, eso es una realidad palpable, ¿no? ¿Somos conscientes realmente de todo ese calendario, no solo festivo, sino también natural, etnográfico, que tenemos a nuestro alrededor? Totalmente. Yo creo que, bueno, por apuntalar algún comentario que hizo Héctor, yo creo que al final el sentido común y el trabajar juntos es lo que hace todo mucho más fácil a la hora de organizar nuestras estrategias. Desde un punto de vista de estacionalidad de la demanda, evidentemente parte de nuestro trabajo es incentivar, ¿no?, pues que lleguen tanto turistas que no llegaban antes durante determinadas épocas del año, o tratar de captar eventos, congresos y reuniones precisamente en esos momentos de temporada baja, ¿no? Yo creo que Madrid al final, hace una década probablemente los veranos eran muy largos desde un punto de vista turístico para mal. Ahora ya esos veranos no son tan largos, es decir, ya son unas semanas de menor actividad, pero por ejemplo julio del año pasado las cifras fueron razonablemente buenas, ¿no? Y el sector también comentaba que este enero, febrero, que suele ser otra temporada no tan alta de actividad turística en Madrid, pues este año no había sido temporada baja, había sido temporada media. Yo creo que no hay un único secreto, no se arregla con una única campaña. Yo creo que es trabajar diferentes palos. Uno de ellos, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con el sector de eventos, grandes eventos, también, evidentemente, el turismo MICE y, sobre todo, tratar de apuntalar ese turista vacacional que, ¿por qué no?, también puede visitarnos en esas épocas del año tradicionalmente de menor actividad turística. También habéis hecho una apuesta importante de cara a fomentar el que esa segunda residencia se convierta en una primera residencia, ¿no? Esa conectividad, no solo en cuanto a lo que es el transporte, sino también esa conectividad que, en este caso, Madrid permitiría que hubiera un Madrid rural mucho más potentes desde el punto de vista económico, con mucho más efectivos, y que también fueran esos interlocutores que necesitamos. ¿Estamos lejos de seguir otros modelos europeos o poco a poco la gente se va dando cuenta que al final la distancia no es tanta y que es bastante salvable? Yo creo que Madrid al final es la segunda gran área metropolitana de la Unión Europea y la tercera de Europa occidental, ¿no? Pero muchas veces no nos creemos que somos una gran área metropolitana con una gran diversidad de municipios o
o de espacio. Yo creo que poco a poco se va trabajando en cambiar esa percepción, ¿no? Y dejando ya la parte turística, ¿no? Cuando hablamos de ese Gran Madrid desde un punto de vista promocional, pero incluso para el propio madrileño, yo creo que las circunstancias actuales, los modelos de trabajo actuales, etcétera, pues van cambiando poco a poco ese paradigma, ¿no? Incluso hay proyectos, por ejemplo, en Sierra del Rincón, ¿no? Que quizás es una zona razonablemente aislada de la Comunidad de Madrid, que el hecho de haber mejorado con fibra óptica, ¿no? La conectividad desde un punto de vista de telecomunicaciones ha hecho que se atraiga población a pequeños municipios y por supuesto también ayuda muchísimo a generar una mayor actividad turística. Luis, un deseo para la Comunidad de Madrid. Me imagino que estamos ya prácticamente en ese punto en el que consideramos que hemos llegado lejos, pero vosotros tenéis la obligación, no solo personal, sino moral, ¿no?, de mirar hacia más adelante. ¿Cuál sería ese deseo para la Comunidad de Madrid? Pues hombre, al final todos queremos que sea un destino rentable, sostenible en el tiempo, pero por concretar un poco más es ir trabajando, que nos conozcan el mundo como un grandísimo destino vacacional y empezar a ver muy pronto esa reactivación real de los mercados asiáticos. Héctor, lo mismo, un deseo para el Ayuntamiento de Madrid y para que el sector turístico reconozca todos esos valores que lleváis trabajando tanto tiempo. Yo creo que Madrid está en condiciones de ser la capital del mundo, desbancando a la que pueda ser considerada hoy, porque Madrid lo tiene todo. Estamos hablando de experiencias y si tuviéramos que poner el enfoque en un punto en especial donde Madrid yo creo que sí tiene también un área de mejora importante es en la excelencia de servicio y en toda la parte de capacitación y formación, que somos conscientes que en el nuevo cambio de modelo turístico y hacia dónde Madrid se dirige, pues tenemos que acompañar también al sector en esa formación, en ese perfil nuevo de turista al que queremos orientarnos, y los canales de comunicación, la tecnología, digitalización nuevas que vienen, pues ahí tenemos ese ámbito, pero desde luego que Madrid, capital del mundo. Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí. A ustedes les pedimos que por favor no se nos vayan, porque vamos a tener una segunda parte dedicada, en este caso, al sector maíz, del que hemos hecho un pequeño guiño y al que no le hemos querido quitar el protagonismo, y tenemos dos invitados realmente interesantes para completar la visión que nos han trasladado ellos. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estamos en esta segunda parte del programa, como os comentábamos, y vamos a hacer un especial hincapié en el sector de los eventos, en el sector maíz. Gracias a OPC Madrid, hoy estamos aquí. Nos lanzaron ellos un reto y decidimos aceptar, y nuestro compromiso va ya más allá de lo que es la propia marca de OPC, sino que nuestro compromiso va por Madrid como destino turístico y para que se consolide Madrid como destino maíz. Tenemos con nosotros a dos de los interlocutores más importantes dentro de lo que es el sector maíz, puesto que además ocupan puestos importantes dentro de lo que es OPC Madrid. David Abreu. Buenas tardes. Presidente de OPC Madrid. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por invitarnos a este programa. Muchas gracias a vosotros. Y Juan Pablo Hernández, que eres el director de ventas del Marriott Auditorium Madrid, ¿no? Correcto. Y también, por extensión, el vicepresidente de OPC Madrid. Correcto. Sector maíz. Probablemente hace unos años la gente hablábamos de maíz y no sabíamos ni siquiera lo que era. Vosotros lleváis muchísimo tiempo. Tú, David, además es un negocio familiar el que te trajo a este sector, un sector al que adoras y un sector que ha tenido una evolución francamente notable en los últimos años. Defínenos, para que algunos que todavía tengan el concepto un poco etéreo, ¿qué es el sector maíz en nuestro país? Maíz es una sigla compuesta por 4 palabras de origen anglosajón, pero se resume en los eventos corporativos, eventos como los incentivos, las convenciones, los congresos, las exposiciones. Y efectivamente ha tenido una evolución en los últimos 20 años en España impresionante. Recuerdo, como bien decías, debido a que mi padre fue el fundador de la empresa allá por los años 80 y 90, las formas de hacer las cosas y cómo se desarrollaban congresos de 3.000 personas o de 10.000 personas también en ciudades como Madrid. Y las formas han cambiado completamente, gracias a que vivimos el mejor momento de nuestra historia tecnológicamente y aprovechando las infraestructuras que tenemos. Ahora mismo una empresa como la nuestra puede tener una capacidad de desarrollo de unos 60-70 eventos al cabo del año, y efectivamente destinos que han, como pueda ser el caso de Madrid, han desestacionalizado muchísimo su turismo gracias a los eventos corporativos que se desarrollan en estas ciudades.
Eventos corporativos que han ido además creciendo de una manera notable, no solo en cuanto el número de eventos que se han realizado en nuestro país, en este caso en nuestra ciudad, sino también en la manera de realizarlos, ¿no? Porque sí que ha habido un antes y un después prácticamente en los 3 últimos años, y hemos pasado de eventos personales, o sea, presenciales, a eventos que han ido sufriendo una evolución que ha ido en consonancia a la creatividad de muchos de vosotros, ¿no? Porque al final ha sido un momento casi de reinvención total, global, que ha desembocado en ese mejor momento, como tú bien dices, pero también ha desembocado en un momento creativo realmente fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de la atracción del segmento turístico como tal. No tenías otra opción, ¿no? Efectivamente. Los momentos actuales nos han llevado hacia la hibridación, la mezcla de todo. Ya no existen los blancos y negros absolutos. Hemos tenido que mezclarnos y hemos tenido que adaptarnos al medio. Ese es el principal origen de la evolución de las especies, la adaptación al medio. Y en este caso concreto, pues os quería poner 2 ejemplos prácticos. Por ejemplo, nos encontramos en una sede para el desarrollo de eventos corporativos que anteriormente tenía un uso completamente distinto al sector. Era un concesionario de vehículos. Su ubicación privilegiada dentro del anillo interior de la M30, la diversificación de los espacios, la facilidad de las alturas, los medios audiovisuales instalados, pues han propiciado el que esta reinvención de las cosas haya tenido una fantástica aceptación por parte de los usuarios de los eventos corporativos. Otro ejemplo práctico puede venir con los servicios de alimentación y bebidas que se hacen dentro de los eventos. Durante ese periodo de la pandemia nos vimos obligados a no poder relacionarnos personalmente. Y hubo empresas que innovaron, como el caso de Mais Catering, por ejemplo, otro socio de OPC Madrid, que en ese caso decidieron, si la montaña no viene a Mahoma, o al revés, perdón, si Mahoma no viene a la montaña, que sea la montaña la que vaya a Mahoma. Y en ese caso hicieron unos servicios... montaña por alimentos. Alimentos, efectivamente. Alimentos, contenidos, engagement. En esos momentos, y lo hemos heredado para la actualidad, empezamos a mandar productos de merchandising a la casa de los clientes los días que había eventos en formato digital, y empezamos a mandar servicios de catering. Por ejemplo, aquí tenemos unas cajas que nos han mandado nuestros amigos de Mais Catering, en el que cuando la abrimos, esto es lo que mandamos a los clientes, cuando la abrimos nos vamos a encontrar con todo el servicio que es necesario para que sigan relacionados con ese evento. Y si en el congreso tenemos un servicio de café o un servicio de cóctel, dentro de la caja nos vamos a encontrar, vamos a ver... Al final lo que hacemos es sustituir ese coffee break por en este caso, por un paquete que nos va a traer todo lo necesario para poder seguir con la actividad en cualquier ámbito geográfico, ¿no? Efectivamente, entonces... me recuerda un poco a las comidas de los militares, ¿no? Bueno, sí, en formato con una calidad muchísimo mayor, efectivamente. Al punto. Entonces aquí nos encontramos, por ejemplo, un café o cacao, nos encontramos un agua, nos encontramos un zumo de naranja, una limonada, unas cookies, un jamón ibérico, unos muffins, un yogur natural, unas guindas, un queso manchego y un tomate en aceite de oliva. Entonces, con esto tenemos un servicio de café completo que incluso tiene una taza que personalizamos con el nombre del evento y generamos esa vinculación de que ese participante está en el evento. Esto lo hemos heredado en los tiempos actuales. Estamos teniendo participación remota de asistentes y están pagando unas cuotas de participación por sus congresos, pero se tienen que sentir parte de este congreso, y ese engagement, esa vinculación, no solamente se crea con el catering, se puede crear con la documentación en tiempo real, con la participación en las salas de ponencias, planteando ellos también sus preguntas, mediante unos embajadores que hacen de interlocutores entre los contenidos y los participantes en remoto. Entonces, estos tiempos nos han permitido aprender muchísimo gracias a nuestra capacidad de adaptación. Esta caja o este tipo de contenido tiene 2 recorridos, ¿no? Por un lado, ese recorrido dentro de la que es la gente que puede estar en virtual y que tiene ese engagement con el escenario real, pero también es un escenario que se puede trasladar a cualquier parte, ahora que está un poco más de moda el tema del turismo experiencial y las actividades fuera en otros entornos, ¿no? ¿Cómo no se os ha ocurrido antes esto?
Bueno, digamos que el hambre agudiza mucho el ingenio, entonces efectivamente en esos momentos en el que teníamos una necesidad de regeneración económica y de actividad, propició esta innovación, pero los grandes eventos normalmente se promueven debido al hambre. Vamos por partes. Hemos hablado de varios interlocutores que a mí me interesa en este caso destacar, porque yo creo que al final es un poco la clave de dónde estamos, de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Estamos hablando de esa hibridación, de esos eventos que en principio siempre eran de carácter presencial, que ahora tienen cabida tanto el presencial como el remoto, porque al final es un ahorro importante de costes, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista también para muchas de las empresas, e incluso permite, por verlo desde un punto de vista positivo, integrar otros interlocutores que a lo mejor en un momento determinado no estarían. Esa hibridación al final pensamos que iba a ser prácticamente radical y que iba a llegar a un momento en el que todos los eventos se iban a realizar de manera remota. Pero eso no ha sido así, ¿no? Es decir, la hibridación es ya el último recurso para terminar, en este caso, de completar una oferta en el sector del maíz más amplia, si cabe, ¿no? Absolutamente, que hubiera sido de nosotros durante ese tiempo sin determinadas plataformas de contenidos o el mismo Zoom. Zoom se popularizó en aquella época absolutamente y ha permanecido en nuestros días y está conviviendo porque esta comunicación que ha generado sigue teniendo vigencia en los días actuales y requerimos de ella. Ya no voy al tema de los costes porque sí es muy significativo, pero sobre todo al intentar aprovechar el tiempo y el llegar a un espectro muchísimo mayor de comunicación. Las videoconferencias a través de estas plataformas se han convertido en el día a día de nuestras agendas de la manera más habitual y también a título personal podemos tener una participación fantástica con nuestra familia a través de estas plataformas. Entonces ha quedado un pozo muy positivo de esta innovación y de la tecnología y de un uso adecuado de la tecnología que estamos teniendo. Otra parte que has mencionado, y no en vano estamos en uno de esos espacios, es la recuperación incluso de antiguos espacios relacionados con el mundo de los eventos, porque si algo ya ha quedado claro cuando hemos estado hablando antes con los representantes de la Administración, es que necesitamos cada vez más espacios para ofrecer una gran variedad y sobre todo una gran cabida a todos esos eventos. ¿Estamos en esa línea? ¿Hemos recuperado espacios? ¿Tenemos que recuperar más? Vosotros desde OPC, que sois prácticamente pioneros, estáis al tanto de todo ello. Efectivamente, sí. ¿Cómo abordamos ese problema? Madrid tiene la gran virtud de una reconversión de muchos de sus espacios de uso pues distinto al que tenía anteriormente para aprovechamiento a título cultural, de negocio, de ocio, y la verdad es que está teniendo una continua renovación. Pero es cierto que tenemos una asignatura pendiente en Madrid, que es el Palacio de Congresos de Castellana. Hace ya 10 años que se clausuró y seguimos sin ver la apertura de este palacio en un plazo inferior a 5 años. La dependencia que tiene de la administración pública está siendo muy difícil esa reapertura y no quepa duda de que tiene cabida en el momento de el mercado maíz de Madrid. Está demandando más espacios de reuniones, pese a las fantásticas instalaciones de otros centros de reuniones y palacios de congresos que tenemos en Madrid, pero creo que la tarta es suficientemente grande como para que podamos tener otro palacio de congresos en Madrid, que es absolutamente necesario. Además, en el centro de Madrid, que complementa esa oferta, que en algunos casos incluso están cubriendo otros espacios cercanos a Madrid, ¿no? Y no contentos con ello, porque evidentemente, por ejemplo, alrededor del Palacio de Congresos de Madrid existen más de 3.000 camas y el hecho de que esté cerrado ese palacio sin duda les generaría una mayor actividad de su core business principal. Y efectivamente, en los alrededores de Madrid, en un radio de escasamente 1 hora, se pueden encontrar centros de reuniones muy adecuados para este tipo de turismo. Cuando hablamos del sector maíz y cuando hablamos de cualquier actividad turística, que siempre nos vamos a un único interlocutor o dos, los hoteles, como mucho el restaurante y en algunos casos la empresa que presta el servicio o que da cobertura a todo y la que genera la propia oferta en sí. Pero dentro del sector hay muchísimos más interlocutores, ¿no? Hay un montón de actores que sin ellos no sería factible ni siquiera el poder comer dentro de un evento. En OPC Madrid sois conscientes de ello. Y no solo hay empresas organizadoras de eventos, ¿no? Sino que hay un amplio abanico de interlocutores que son indispensables para poder llegar
a realizar un evento en un sitio como el que estamos aquí hoy, por ejemplo? Efectivamente, OPC Madrid se compone por 70 empresas, entre las que se encuentran 14 OPCs, organizadores profesionales de congresos, y 56 empresas colaboradoras o proveedoras de servicios, desde empresas de artes gráficas, empresas de azafatas y personal, centros de reuniones, hoteles, empresas de transporte, de autocares, empresas de regalos, empresas audiovisuales, un larguísimo etcétera, que son absolutamente necesarios, y todos son los eslabones de la cadena para que se produzca el evento profesional. Pero además, en esta asociación, este tipo de empresas tienen que ser de demostrada eficiencia, puesto que el acceso siempre debe ser avalado por una empresa organizadora de congresos. Esto nos permite que las empresas colaboradoras con las cuales estamos teniendo esta interacción en las distintas actividades que hacemos al cabo del año tengan una demostrada eficiencia y una verdadera concienciación con este tipo de turismo. En este caso vosotros sois actores y directores de orquesta. Bueno, somos directores de la partitura que ha escrito nuestro cliente. El cliente nos entrega una partitura de cómo quiere su evento y nosotros hacemos que cada uno de los instrumentos tenga su ejecución en el momento adecuado para que quede una sintonía bonita. ¿Hasta qué punto la interpretación local es vital? Porque al final, a lo mejor en cuanto al concepto, la sinfonía suena bien, pero nos falta algún instrumento que tenemos que cubrir con otro para que suene igualmente bien, ¿no? ¿Hasta qué punto es imprescindible la presencia de un profesional como vuestro? Yo lo veo que es muy fácil organizar congresos. Si yo mismo he sido capaz de hacerlo y en los 30 últimos años que me dedico a esto no he conseguido hacer un evento perfecto, bueno, es fácil hacerlo. Lo que pasa es que he conseguido que el cliente no siempre se dé cuenta de las cosas. Ese es nuestro verdadero valor. Madrid, por suerte, lo tiene todo. Es una gozada trabajar en Madrid, es una ciudad 24/7 absolutamente, y tenemos una apertura de brazos y una disponibilidad y una forma de vivir que desde luego nos está, bueno, ahora ya estamos viendo verdaderamente los resultados de este fantástico trabajo a nivel internacional, de que tenemos mucho prestigio a nivel de organización en los eventos en Madrid. Prácticamente durante toda la intervención de los diferentes interlocutores hemos hablado, en este caso, de las pernoctaciones. Tú eres, en este caso, uno de los actores más implicados en ese aspecto. ¿Hasta qué punto una ciudad como Madrid necesita un sector que ha crecido tanto como el sector MICE para que grandes hoteles como los vuestros lleven a cabo la actividad y, lógicamente, esa demanda y esa oferta vayan en consonancia? Bueno, vamos a ver, nosotros en primer lugar, como somos un hotel de unas características muy especiales, no responde un poco a la normalidad, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es un hotel. Porque bueno, nosotros tenemos... Bueno, vamos a empezar por el principio. Describe tu hotel. Por eso me iba a dedicar a eso. Un poco de qué estamos hablando. Claro, por eso íbamos un poco a centrar un poco el tema. Mi hotel es uno de los hoteles más grandes de Europa. Es un concepto muy americano. Tiene 869 habitaciones y bueno, tenemos un auditorio para unas 2.000 personas. Entonces, a partir de ahí tenemos otras 58 salas en las cuales podemos hacer cualquier tipo de evento. Como comentaba anteriormente David, el sector MICE cubre todo lo que es el área de negocios que uno quiere hacer ver a sus, en este caso, por ejemplo, en el caso del corporativo, por decirlo de alguna manera, a todos sus clientes y a todas las personas que estén dentro de lo que es la empresa, y por otro lado, pues lógicamente, en el tema de asociativo, como es el de congresos, a todos aquellas sponsors y demás que están de alguna manera pues apoyando ese congreso. Y dicho esto, pues a partir de este momento partimos de la idea de que lógicamente nosotros lo que necesitamos es congresos, grandes convenciones y demás para lógicamente llenar nuestro hotel y no nuestro hotel, sino simplemente poder aportar pues algo más a lo que es Madrid, ¿no? Es decir, Madrid con nuestro hotel y que lógicamente y con todos los hoteles que se están abriendo y sobre todo de unas categorías de 5 estrellas, lo que estamos haciendo es poniéndonos en el mapa no solo de Europa, sino de toda España. A través de eso es lo que estamos consiguiendo, pues esas grandes ocupaciones, esa gran ilusión que tiene la gente por venir a Madrid, no solo a nivel de congresos, convenciones, porque luego todas estas personas que vienen a estos congresos, estas convenciones, vuelven otra vez, porque ven que han descubierto una ciudad como es Madrid, que tiene no solo el atractivo de las instalaciones que tenemos, que
vuelvo a insistir, quizás sean de las mejores instalaciones que tenemos para convenciones, congresos y exposiciones de toda Europa, hablo, es decir, y a partir de ahí, pues lógicamente, posteriormente volver con su familia y aportar a otros compañeros que lógicamente no tienen esa capacidad que tenemos nosotros para hacer esos grandes congresos, pero sí para aportar esa ocupación en la parte de ocio. Dicho esto, a continuación lo que podemos encontrarnos es que Madrid va a tener una gran explosión en los próximos años por la apertura de nuevos centros de este tipo de convenciones, y a ver si tenemos suerte y nos abren el centro de Castellana, el antiguo Palacio de Congresos, porque yo creo que esto también va a aportar mucho, no solo a nosotros como tal, es decir, al hotel, sino a todos los compañeros que están alrededor de esa zona. Si dentro del sector hay alguien que parametriza todo, es el sector de los hoteles, ¿no? Que sois prácticamente los que tenéis todos los datos. ¿Habéis ido viendo cómo se ha ido aumentando el número de pernoctaciones? Es decir, vosotros sois testigos principales, ¿no?, de este acontecimiento. A ver, Madrid está de moda. Yo, por ejemplo, ahora vengo de el capítulo ibérico de lo que es ICA, que es una organización internacional de convenciones y congresos, y todos me han preguntado qué está pasando en Madrid. Es decir, ni nosotros lo sabemos. Yo creo que la virtud que tiene Madrid, y vuelvo a insistir y me reitero en lo que he dicho anteriormente, es que Madrid tiene unas facilidades que pocas ciudades en Europa tienen. Es decir, y en Estados Unidos sí que hay muchos más hoteles de estas características que tenemos nosotros y de estas ciudades con este interés por el tema de congresos y convenciones, pero en Europa prácticamente yo creo que somos punteros. De hecho, en el ranking que tiene ICA, creo que somos, no sé si estamos el segundo o en la tercera posición de ciudad con más eventos que se realizan en todo el mundo. Es decir, eso es un dato característico de que Madrid tiene un gran potencial y lo va a seguir teniendo, y lógicamente yo creo que vamos a estar por muchos años, no voy a decir el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero sí en la cima de este gran espectro que es lo que es el mundo del turismo y de los negocios en Europa. Y sí. Perdón. Al final, dentro de lo que es este contexto, el hotel es el actor principal o uno de los actores invitados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Me imagino que habrá eventos en los que sois el principal y en otros sois complemento también de muchas de las empresas que forman parte de este gran abanico de posibilidades, ¿no? En nuestro caso somos juez y parte, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? A ver, porque nosotros, claro, tenemos todo lo que sean las instalaciones para hacer un gran congreso. Tenemos un auditorio para 2.000 personas, tenemos alojamiento para alojar cerca de 869 personas, tenemos salas para exposiciones, tenemos catering propio, por decirlo de alguna manera, y todo eso somos pues juez y parte, pero sí que es cierto que se necesita una persona ahí que todo esto lo organice y de alguna manera lo articule, y para eso están los organizadores profesionales de congresos, que son los OPCs, y que son al fin y al cabo de alguna manera las personas que están en el medio del cliente y de lo que es el ejecutor de todo lo que es el evento, que es el hotel, en este caso como el mío, o un centro de convenciones, y de alguna manera él es el que organiza todo esto para que no haya ningún movimiento erróneo a la hora de interpretación por un lado y por otro, porque claro, es decir, el cliente final muchas veces no tiene el concepto tan claro como lo tiene el OPC de cómo trabaja el proveedor, y eso es muy importante, el trabajo de los OPCs en este caso. Nos quedan apenas unos minutos. Sí que me gustaría hacer hincapié en algo realmente importante. ¿Hasta qué punto organizaciones como la vuestra son esenciales para que la administración, de la mano de vosotros, lleguéis hasta el final de todo? Tenemos la suerte de estar considerados expertos en nuestra materia, y ello nos está permitiendo el poder colaborar en muchos foros consultivos, como por ejemplo ya hemos estado hablando de Madrid Turismo by IFEMA, en el que podremos participar haciendo valor de nuestro turismo y dando el conocimiento de qué es lo que hay que hacer y hacia dónde deben ir los caminos de promoción de Madrid. Pues yo creo que al final a todos se nos ha hecho corto, ¿no?, este debate con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos hecho posible compartir este gran espacio con todos nuestro equipo, y muchísimas gracias a todo el equipo que está aquí con nosotros hoy ayudándonos a que este programa de televisión sea una realidad.
También muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Seguiremos trayendo temas de actualidad para que cada día veamos que el sector del turismo sigue teniendo tantos interlocutores prácticamente como individuos existen en el mundo. Muchas gracias por estar ahí y os esperamos la semana que viene en Territorio Viajero.